Eh, Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Peta San Martín. Gracias, presidente. Bueno, me están pidiendo algunos ajustes. Vamos a tratar de hacer ajustes. El tema, agradecido con el colega Baqueta, es cierto, tenemos diferencias como con otros que también están viendo toda esta situación y están dando un seguimiento. Yo no tengo problema de comparecer donde tenga que comparecer. Creo que hay una denuncia ahora ante el Ministerio Público y están viralizando desde un medio de comunicación que pertenece a Cartes. Y la idea es destruir la imagen, destruir el entorno, impactar en la familia. Pero quiero decirle que sabemos, y eso es parte del presupuesto cuando entramos en esta actividad política de representar a cerca de 80.000 personas, sabíamos que veníamos y teníamos que tener un perfil, y con ese mismo perfil vamos a seguir caminando en lo que falta de este periodo parlamentario, haciendo los ajustes correspondientes que acaban de señalar los colegas, por unanimidad. Quiero decir que el tema que se está publicando a la Fiscalía, donde corresponde. Yo pensé que Cartes me iba a llevar como su fiscal general del Estado. Honestamente, me lleva ahora a la Fiscalía como procesado. Porque si me hubiera llevado como fiscal general del Estado, su historia hubiera sido diferente. Pero todo este tiempo el Paraguay es nuestro, no es de él, es de todos los paraguayos. Y vamos a seguir intentando transformar esta nación, y esta lucha no viene desde ahora. Y yo ya le conozco a él y a su tabacalera en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Yo ya le conozco a él. Esta no es la primera vez que me sienta en un banco de acusados. Y voy a ir a la Fiscalía. Cuando haya el requerimiento pertinente, me voy a presentar y voy a pedir que mis colegas me permitan ceder los fueros y comparecer, porque es ahí donde yo voy a ir a demostrar todo lo que pretende hoy imputar. Ningún problema. Pero yo no quiero tener una distracción sobre los temas importantes que hoy estábamos debatiendo, el tema Curuguatí. Ese es un tema trascendental. El tema Pilcomayo no queremos tratar, o lo estamos tratando, pero como no insistimos, porque no hubo los votos suficientes para lograr la interpelación del ministro, y habíamos hecho las críticas sobre ese tema y otros puntos del presidente de la República. Yo quiero entender el enojo del presidente, porque no es normal el enojo. Acá hubieron colegas que han criticado en forma mucho más fuerte al gobierno y a Cartes, sin embargo no se ocupó de ello. Pero voy a entender y voy a lograr entender, y probablemente vamos a comprender todos por qué está incómodo. El tema Pilcomayo, donde su propio ministro hace un desafío para ir a un debate, a un programa que él designó, un programa, lugar, hora, periodista. Yo accedí, pero porque me parecía importante hablar de números, me parecía importante decirle qué hiciste con 1.300 millones de dólares que el Senado te aprobó, los colegas al cual le están tratando en forma permanente y sistemática de insultar a este Congreso, a este Senado particularmente. Fuimos sus grandes aliados todos. Pero ahora ya no se le puede preguntar ni puede ser contralor del gobierno y sus administradores porque se ofenden y usan sus medios
para atacar porque te tienen que silenciar, y él está equivocado. De esa manera no van a silenciarnos y particularmente no van a quitar el cuestionamiento y la voz de protesta y de requerimiento y de investigación sobre actos de corrupción que se vislumbra en su gobierno actualmente. En vez de tomar medidas, hay un enojo. Entonces hicimos nuevamente un requerimiento de interpelación que hoy tiene entrada, y yo le había pedido al ministro en el programa, y él dijo que estaría en condiciones de comparecer, y espero que todos acompañemos, así como hizo Justo Cárdenas. Le llama al compañero Castiglioni y le dice, por favor, decile que yo quiero estar ahí, y creo que hizo también con el colega Vince. Y acompañamos todo por unanimidad y vino a qué, y se le interpeló porque es un procedimiento para decirle al alto funcionario del Estado, ¿qué hiciste en esto? ¿Qué hiciste en aquello? ¿Por qué hiciste esto? Y después viene a consecuencia o no el voto de censura. Eso es otra historia. Pero eso él le llamó circo político. Y nosotros no tenemos que caer en esa división de no hacer lugar a una interpelación. Y finalmente se comprometió. Me permite el audio, le voy a hacer escuchar a los que no vieron, donde él dice, el video, si me permite un ratito, y él asume el compromiso de venir aquí. Por eso estamos pidiendo su interpelación. ¿Audio? Semana pasada, si existe una convocatoria para eso o para cualquier otra ocasión donde... Gracias también. Está bien, Usted ahí dijo. se va a ir a la interpelación, dijo, ¿no? Yo estoy listo, como lo estaba la semana pasada, si existe una convocatoria para eso o para cualquier otra ocasión donde haya que rendir cuentas, estoy disponible. Esa es mi responsabilidad ante el Parlamento, ante la ciudadanía y ante el Presidente de la República, a quienes rindo cuenta en forma permanente y diaria. Perfecto, gracias, senador. Está bien, gracias. está bien. Aquí está, asumió el compromiso de venir, así que yo le pido en su momento, la semana que viene, que podamos acompañar todos y estar investigando este tema sumamente grave. El siguiente video, y del cual quiero meterme, es lo que hoy está pasando en el Pilcomayo, y se están haciendo cortinas de humo para desviar la atención. Miren el video, señor. Este es un video de gente que levanta en redes sociales. Qué triste será. Más fuerte, por favor. Olor a muerte. Barbaridad. Para que vean. Mirá, Dios mío. Dios mío. Este es realmente un desastre. Dios mío. Y en compañía de los voluntarios, sin subsidio no necesitamos. No necesitamos. Venimos, señor ministro, a demostrar a la ciudadanía. Presidente Carter. Ahí está. Este es el Paraguay que tenemos. Ahí está. Qué bárbaro. Ahí está. Hoy, domingo 10 de julio, siendo las 9 de la mañana. Corta. Ahí está. Este es un tema que nos tiene que seguir ocupando a todos los parlamentarios. Decía de repente un colega cuando se mostraba el video que esto es del año 74, y es cierto, de mucho tiempo, y con más razón, la comisión del Pilcomayo, conformado por varias instituciones del Estado, pero sin embargo no hemos visto una acción del Ministerio de Relaciones Exteriores. Conforma la comisión el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Defensa Nacional, todos esos organismos, Administración Nacional de Navegación y Puertos, y no hubo ninguna presencia, ni una actividad de estos órganos del Estado con 10 millones de dólares para ejecutar. Quiero mostrarle algunos puntos nomás. Siguiente. Allí vamos a ver unos datos interesantes que le mostrábamos al ministro al momento del programa y que tanto le incomodó,
porque revelábamos, ahí en ese punto dice que hubo a una de las empresas, primero le voy a decir cómo se adjudicó. Se iniciaron los trabajos antes de adjudicar las obras, es decir, se licitó, iniciaron los trabajos y luego le adjudicó el ministro. Vale decir, estamos hablando de un acto sumamente irregular en el proceso licitatorio. Primer punto. El segundo tema es, allí ustedes ven que hay un monto de factura por 6.774 millones como un anticipo del 20% que corresponde de acuerdo al pliego, pero miren, está un poco con el marcador verde, está de fecha 29 del 12 del 2015. Es decir, el 29, antes un poquito del año nuevo, le hace una entrega de 6.700 millones. La siguiente placa. La firma del contrato se hace el 17 de noviembre del 2015. Es decir, estamos hablando a un mes de la firma del contrato, le hace el anticipo de 12.823 millones y poquito. Es decir, con el 20% de anticipo ya le dio en el mismo día, 29 del 12 del 2015, le da 12.800 y colita de millones. Es decir, le dio el 58% a un mes de los trabajos. Quiero señalar que el plazo de ejecución de las obras son de 240 días y ya estábamos pagando el 58%. Siguiente placa. La siguiente. Esta es a la otra empresa. Le da el 24 del 12, es decir, a la una le dio para el año nuevo y el otro le da para la Navidad. El anticipo para esta empresa fue el 20% de 2.926 millones. El monto de la obra es de 14.000 millones, el 24 del 12. Y la siguiente placa van a observar que el 29 del 12, es decir, para el año nuevo a la empresa, le da el 55%, estamos hablando a un mes del inicio de la obra, equivale al 75% del total de la obra ya le estaba pagando Jiménez Gaona a las dos empresas. Uno, 58% y a la otra le estaba pagando el 75%. En 4 días que realizó la obra, se le entrega estos montos cuando tenía que haber habido una obra y unas certificaciones. Siguiente placa. Cuando se publica y se dice que hubo una tragada de 4 millones de dólares, no estamos hablando nosotros, están hablando los documentos del mismo Ministerio de Obras Públicas. Y voy a leer para que nadie diga que esto es un invento mío. Y su propio auditor dice: no existe un control técnico. No existe orden de servicio al contratista. Todas las órdenes fueron verbales. No se verifican certificados. Para pagar una obra debe existir certificado. Cualquiera que administra sabe eso. Acá no existen certificados, dice su propio auditor. No existen libros de obra, tramo 1 y 2, mucho menos instrucciones claras por escrito por parte de la supervisión y la fiscalización. La fiscalización no presenta ningún informe de seguimiento de obras. No existen mediciones, novedades, fotos, órdenes emitidas, no existen planos de apoyo, no hay especificación técnica ni formularios para el seguimiento de la fiscalización. Salteo y voy a otros puntos de relevancia. Se concluye que las obras no tienen un análisis de cantidad y costo. ¿Y cómo pagaste? Y mucho menos informe de mediciones de la fiscalización que garantice que las obras fueron realmente ejecutadas. Estos son actos de corrupción, colegas.
De los datos recabados podríamos concluir que no existen documentos técnicos respaldatorios de certificados por parte de la fiscalización. Y yo le voy a hacer llegar a cada uno de ustedes una copia del informe de intervención número 130/2016, Gobierno Nacional del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y hace una conclusión. Podemos indicar que los pagos realizados por el MOPC a instancia e indicación de la Comisión Nacional no cuentan con respaldo suficiente para el pago conforme a las especificaciones técnicas, que los fiscales de obras y el supervisor ordenaron pagos sin evidencia. Se conformó y se ordenó el pago, llegó al ordenador de gastos y se pagaron 4 millones. ¿Qué hace el ministro? Asustado con esto, suspende la obra en enero. Dice, se interviene, se paralizan las obras y se interviene supuestamente aquello del Pilcomayo. La publicación de última hora, unos días atrás, decía se reiniciarán las obras después de 6 meses, ya causando todo el impacto y el daño ecológico con todo lo que veíamos estas imágenes. Ya hay una disposición patrimonial irregular por donde se le mire y no se puede tapar estos documentos, presidente y colegas, y esto quebranta al sistema y hace que en forma inmediata, y creo que una colega va a hablar después, se plantee una medida ante la Corte Suprema de Justicia para que la Contraloría no intervenga a hacer ningún tipo de análisis. Mucho no me inspira el tema de que Contraloría haga un trabajo objetivo. Pero una actitud de un ministerio de cerrar las puertas y decir quiero que me audite el Tribunal de Cuentas. Quiero recordar que el Tribunal de Cuentas juzga sobre papeles. La Contraloría hace una inspección técnica y verificación real del hecho y ahí contrasta con los papeles. Pero ahora estamos hablando de medidas ante la Corte Suprema de Justicia para frenar. Y cuando hablamos de esto, molesta a Cartes que podamos decir que sus ministerios están inficionados de corrupción. Y no va a ser el único caso que vamos a hablar. Porque estamos obligados a poner de manifiesto estos hechos que nos permitan decirle a la ciudadanía, señores, esto pasó en el Pilcomayo, porque la gente dice, ¿cómo es posible que todo este daño nadie resulte responsable? Y dice el ministro, yo ya denuncié al director. Dentro del organigrama de funciones del Ministerio de Obras Públicas está el director, porque el presidente preside el Ministerio de Obras Públicas, la comisión, después está el viceministro de Obras y está el ministro de Obras. No podemos hablar de un desconocimiento y se hablan de las documentaciones. Entonces uno habla y le dice que el Ministerio Público debería intervenir y citar también a un ministro y hacerlo comparecer e imputarlo. Y me parece que eso afectó gravemente en las emociones del presidente de la República para decir, a ese hay que llevarlo a como dé lugar ante el Ministerio Público. Y ahí estamos. Y vamos a estar frente al fiscal que nos convoque. Pero quiero señalar, presidente, que estos son hechos graves y hay 31 preguntas en la interpelación y que para el próximo jueves nosotros podemos agregar más. Y sería sumamente importante que socialicemos y vamos a entregar después una copia para que ustedes puedan aportar sobre esto que es realmente grave, presidente. Es un tema que trasciende y nosotros debemos atender lo que la ciudadanía, esto por encima de nuestras diferencias. Él podrá tener diferencias conmigo, Cartes, o su enojo, vamos a tratar de discernir. Pero no puede venir a querer utilizar todo este tema y toda una semana de publicación y seguramente seguirá, no hay problema.
Pero no podemos desatender estos problemas graves que se están dando en el Chaco y una disposición patrimonial irregular de 4 millones y con medidas cautelares para que no se investigue. Y el otro tema, pero era como ampliar y irnos más en el debate, hoy fue muy interesante, vamos a hacer las reservas para la próxima sesión, porque también quiero entender si el enojo no vino por parte de Carte cuando estuvo aquí el ministro de Hacienda. Voy a citarle a los colegas presentes, Carlos Amarilla, Desiree Masi y Mario Aldo Benítez, estábamos hablando del presupuesto y que por encima de nuestras diferencias y las diferencias que puedan haber políticamente teníamos que acompañar el presupuesto del Poder Ejecutivo y le dijimos como lo hicimos el año pasado y como lo hicimos los otros años, porque somos responsables. Y hablábamos del tema de recaudación y ahí le dije, usted está preocupado, sí, tenemos que recaudar más. Y le hablé de un tema importante, que es el tema de las tabacaleras. Y le dije, ¿cómo estamos con el tema de las tabacaleras? Y me dice, y están tributando, ¿no viste las publicaciones? Sí, vi las publicaciones, pero eso es una publicación que le posiciona al presidente porque tiene una cadena de medios que le ayudan. Antes se criticaba tanto que se hacían propagandas a través de los medios de comunicación y se le pagaban a los medios para hacer propaganda de gobierno. Acá invertimos, ahora ya se compró el medio o los medios y entonces hacemos el autobombo. Y quien critica y no suena bien el sonido del bombo que sale desde allí, entonces estás marcado. Y le dije esa crítica y me dice, sí, entiendo, se publicó, pero le pregunto, ¿usted sabe la cantidad de tabacos importados por estas tabacaleras en general y la cantidad que producen realmente? Me dijo, sí, por declaración jurada y en base a eso tributan, pero usted no tiene el control. No, me dice. Y le dije, yo le puedo pedir así algunos informes y me interesaría saber para contrastar con otros documentos que tenemos. Y si usted me va a dar la información desde aduana, desde tributación. Y me dijo, sí le voy a dar, si te permiten. No, yo le voy a responder, sí. Perfecto, tomo la palabra porque vamos a hacer en las próximas sesiones, presentaciones para investigar este tema. Donde se aprobó una ley del tabaco y quiero leer esto. Y con esto cerrar. El artículo 32 de la ley nuestra del tabaco, aprobado por nosotros, 5.538, y promulgado por el presidente Horacio Manuel Carte Jara, el 23 de diciembre del 2015. La fecha importante que recuerden, 23 de diciembre del 2015. Y dice lo siguiente, el Poder Ejecutivo reglamentará e instituirá el sistema de trazabilidad. Esto es trazabilidad, esto es saber cuánto compra la empresa, cuántas colillas compra, cuánto tabaco compra como materia prima, cuánto tiene de peso en gramos el palillo, todo eso se sabe. Y finalmente cuánta producción tiene para saber si evade o no evade impuestos y dónde están lo producido. Y dice, reglamentará e instituirá el sistema de trazabilidad del tabaco del Paraguay para la identificación del origen legítimo del tabaco, así como aparatos de control, registro, grabación y transmisión en línea a la fabricación de productos. A los efectos de lograr una correcta liquidación, escuchen bien, a los efectos de lograr una correcta liquidación y recaudación del impuesto, aplicando instrumentos de control físicos inviolables e inalterables, y además herramientas tecnológicas que faciliten la aplicación e identificación de los mismos a través del Ministerio de Hacienda, quien dijo que desconocía los datos, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, en un plazo no mayor de 180 días. Desde el 23 de diciembre del 2015, 6 meses venció
venció el 23 o el 24, si quieren, de junio del 2016 y todavía Horacio Cartes no sacó la trazabilidad para saber cuánto tienen que pagar realmente sus impuestos. Nosotros tenemos números, pero vamos a contrastar con los pedidos de informe. Estos fusones ya le habíamos pedido cuando estábamos como fiscal y haciendo ya investigaciones, y vamos a hablar en los próximos días sobre estos temas. Vine a hablar con un ministro de Hacienda en su momento y le dije, ¿por qué no hacemos la trazabilidad del tabaco para implementar esto? Y me dijo que mi requerimiento incomodó al sector de tabacaleros. Al poco tiempo, al jurado de enjuiciamiento de magistrado, quien está hablando y removido del cargo. ¿Quién era ministro de Hacienda? James Spalding, hoy director de Itaipú de Horacio Cartes. Hasta ahí nomás, compañeros, para no cansar mucho en esta historia, pero vamos a seguir. Pero decirle al presidente de la República que no se incomode porque criticamos, porque aportamos, porque queremos que el Estado recaude más. Eso nos vino a decir su ministro de Hacienda. Queremos que el Estado tenga mayor ingreso, menos evasión. La Rural le dijo a él, hay 50% de evasores en este país y debe tomar el mecanismo pertinente para que se recaude más. Y aquí estamos colaborando, pero él tiene que sacar el decreto que nos está sacando contra los tabacaleros, sus socios, y contra su propia tabacalera para saber cuánto, porque él tiene que pagar más. Y vamos a saber con precisión, pero no está sacando, está violando la ley una vez más, Cartes. Está violando sin cumplir algo que le va a afectar. Entonces, cuando entramos a hablar de estos temas, digo yo, ¿será que eso le molestó? Que está buscando hacia atrás, todo lo que venga contra Eduardo, venga, vaga, traen gente, no importa. Podemos quedar chueco acá. Pero la boca no cerrará. La boca él sabe cómo se cierra en otros ámbitos. Entonces, a mí la boca no me va a cerrar, la imagen pueden destruir y puede hacer que la sociedad paraguaya diga, había sido PETA, no era un impoluto, era un bandido. Eso es lo que quiere. Que digan. Pero vamos a hablar de esto. Que no se incomode porque un fiscal de Colombia le está investigando. Que no se incomode cuando nosotros estamos pidiendo números. Que no le aparezca el fantasma de la década del 80, de los lavados de dinero. Que no le aparezcan esos fantasmas. Que no se sienta perseguido. Pero lo que sí quiero saber si aquí se puede recaudar más. Y si un fiscal mañana lo sigue investigando, porque aquí no habrá uno solo que le investigue. Los fiscales me van a investigar a mí, pero a él no. Pero lo peor va a ser, y la vergüenza, es que un fiscal colombiano ordene la detención del presidente de mi país. Eso va a ser lo más grave. Eso va a ser el escándalo nacional. Y le quiero decir que se enoje con ese fiscal de Colombia, no con Eduardo Peta. Que no se enoje conmigo. Gracias, presidente. Gracias, señor senador.